Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Ni siquiera uno es justo, pero todos podemos ser justos mediante uno que nos amó. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, el apóstol Pablo comienza Romanos 2:17 con las palabras: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Luego continúa hasta el versículo 21 con el mismo tono de denuncia contra la arrogancia de la gente religiosa y moralista. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, e instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Cada alarde del judío y de la gente religiosa y moralista en general se refiere a la posesión de la ley. El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación especialmente elegida. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su salvación. Nada más lejos de la realidad, porque la mera posesión de la ley del Señor no asegura la salvación, como Pablo dijo anteriormente en el versículo 13 de Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, no son los que se apoyan en la ley los justos ante Dios, no son los que oyen la ley los justos ante Dios, no son los que reciben la ley como un pueblo especial los justos ante Dios, sino que los justos son aquellos que ponen en práctica la ley. Son los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero como ninguno de nosotros, ni buenos, ni malos, ni religiosos, ni impíos, podemos realmente cumplir la ley a causa de nuestra condición de pecadores, entonces no podemos justificarnos a nosotros mismos mediante el cumplimiento de la ley, como se dirá más adelante en 3:10 de Romanos. No hay justo ni aún uno. Aunque el judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, Pablo mostrará cómo la mera posesión de la ley no justifica a nadie. Por ejemplo, en el versículo 21 de Romanos 2, les hace a sus compatriotas judíos y a los religiosos en general una pregunta de lo más incisiva. ¿Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Todo se reduce a este principio. Tú tienes la ley, ¿la guardas? ¿Tú puedes ver cómo otros corrompen la ley? ¿Cómo tal vez tú también la corrompes? Mucho del judaísmo rabínico de los días de Pablo interpretaba la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Mucho de la religión del tiempo presente no es diferente y enseña a los seguidores de los diferentes grupos religiosos que la mera posesión de textos sagrados es suficiente para ser declarados justos delante del Señor. Bueno, Jesús expuso el error de tales interpretaciones en la conocida sección relatada por Mateo en su Evangelio capítulo 5, versículos del 19 al 48. Ahí Jesús les recordó a los judíos que los 10 mandamientos prohibían el asesinato. No matarás. Ahora bien, seguramente muy pocas personas pueden ser acusadas de asesinato. Este es un pecado muy poco común. Incluso hasta entre los malvados es poco común el asesinato. Sin embargo, mucha gente buena se golpea el pecho con orgullo y dice: yo soy bueno, no maté a nadie, cuando es evidente que incluso personas abiertamente malvadas tampoco han llegado tan lejos como para cometer homicidio. Si usted, siendo buena persona, es justo ante Dios por no haber matado a nadie, y aquel abiertamente malvado tampoco mató a nadie, ¿significa que aquel malvado se encuentra justificado delante del Señor a causa de no haber matado a nadie? Por supuesto que no. Y si aquel malvado no está justificado delante del Señor a causa de no haber matado a nadie, entonces usted tampoco lo está. ¿Cuál es el punto aquí? Que Jesús, siendo Dios mismo, no solo conocía la ley, sino el espíritu mismo de la ley. Los rabinos judíos y los maestros religiosos del tiempo presente solo pueden rascar en la superficie de la ley y llegar a interpretaciones como las que acabamos de mencionar. La ley dice: no matarás. Así que procura no matar a nadie y ya está. Serás justificado delante del Señor. Esto es lo que aquellos grandes rabinos llegaban como conclusión. Pero Jesús interpretó el alma, el espíritu mismo de tal mandamiento, y declaró que el asesinato que el Señor condena no es solo aquel que involucra el derramamiento de sangre
sino aquel que es un odio muy profundo y secreto que se oculta en nuestro corazón. Por eso dice la preciosa palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 23. ¿Puede entenderlo usted? Ninguno de nosotros necesita ir tan lejos como derramar la sangre de una persona para quebrantar este mandamiento de no matarás. El rencor, el aborrecimiento, la amargura, el odio contenido y retenido en el corazón nos hace homicidas ante los ojos del Señor. Por lo tanto, si bien es cierto que muy pocos llegarán al asesinato como tal, como lo castigan las leyes humanas, muchos de nosotros, si no todos, sí hemos odiado profundamente a una persona, y eso nos hace reos del juicio del Señor y nada aptos para ser declarados justos delante de Él. Lo mismo señaló el Señor Jesucristo en cuanto al adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Corazón es una palabra clave aquí. No es necesario llegar tan lejos como asesinar a una persona a sangre fría o tener una aventura romántica con una persona que no es su cónyuge. Ante los ojos del Señor, odiar y codiciar es equivalente a matar y adulterar. Este es el espíritu de los santos mandamientos del Señor, y todos los hemos quebrantado de una u otra manera a lo largo de nuestras vidas. Es por esto que Pablo puede decir con toda autoridad y seguridad, como dijimos antes, no hay justo ni aun uno. Pero si bien no hay ni aun uno de nosotros que pueda justificarse por sí mismo delante del Señor, si hay uno que puede justificarnos, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que la mera posesión de textos sagrados no nos hace justos delante de Dios. Tampoco un cumplimiento a nuestra propia interpretación y conveniencia nos justifica. Solo la fe en Cristo puede convertir a pecadores como nosotros, carentes de toda justicia y llenos de maldad, en almas justificadas delante del Señor. Romanos 5:1 dice al respecto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pregunto en esta hora, ¿en qué confía usted para ser declarado justo delante de Dios? ¿Es en la posesión de textos sagrados? ¿Es una obediencia de los mandamientos de Dios según nuestra propia interpretación y conveniencia, ni siquiera según la interpretación del Señor? ¿O confía en Cristo y en su eterna justificación por la fe? ¿En qué pues confía usted para la salvación eterna de su alma? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.